Saludo a nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, qué gusto saludarte. Pues mira, te había invitado para hablar del cierre del 2023, ¿no? Pero creo que me importa más, y a nuestra audiencia también, qué podemos esperar el 2024, cómo ha empezado el 2024, sobre todo porque pues viene todo este tema muy cargado de la violencia político-electoral, Eduardo. Sí, mira, la verdad hay una muy buena noticia. A ver. Que es que ayer se dieron a conocer unos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde hay ya una importante reducción del homicidio el último trimestre del año pasado. Estamos hablando de algo así como el 25%. Entonces, parece que se está iniciando un ciclo mucho más pronunciado de reducción del homicidio en México. Sin embargo, sí hay lugares con una descomposición muy acelerada. Están mejorando las cosas de manera notable. Por ejemplo, en Sinaloa hay una disminución casi del 40% del homicidio el año pasado frente al 22%. En Michoacán tenemos una reducción del 26%. En Zacatecas del 31%. O sea, estas son magníficas noticias, ¿no? El Estado de México menos 20%. Son estados morenistas. Sí, además, ¿no? Ahora, bueno, por ejemplo, el caso de Delfina, me parece que claramente ahí habría que darle, porque esta es una disminución anual, crédito a Del Mazo, ¿no? Sí. Ahora, las cosas se están descomponiendo muy feo en Guerrero, es donde está aumentando más la violencia. Hay un aumento del 20% del homicidio. Hay un aumento del 61% del homicidio en Chiapas, que son pocos, y por eso es tan abultado el porcentaje, pero sí nos indica ya una aceleración, deterioro tremendo de la situación de seguridad. El presidente ha estado repitiendo pues, que son pocos los homicidios en Chiapas, pero aquí ya claramente hay una alerta de que aunque son pocos, el crecimiento es muy acelerado. Entonces sí, tienen que poner atención en Chiapas. También tenemos un aumento de la violencia en Sinaloa. Muy probablemente tenga que ver con los últimos golpes que ha habido de detenciones en el grupo de los Chapitos, ¿no? Por el tema del fentanilo, y eso está generando reacomodos en los grupos y enfrentamiento entre ellos, ¿no? Sinaloa solía ser un lugar tranquilo porque ahí las cosas más o menos están acomodadas al gusto del cártel de Sinaloa, ¿no? Donde es hegemónico, pero no dudemos que haya ahorita divisiones, incluso desacuerdos entre los propios hermanos, los hijos del Chapo, que estén generando problemas, ¿no? Finalmente hay un aumento muy preocupante del 33% de los homicidios vinculados al crimen organizado en Tamaulipas, y esto nos da una idea de la gran descomposición después de la buena gestión que tuvo García Cabeza de Vaca de la disminución del homicidio con estas fuerzas especiales que creó él. Y ahora sí me parece que hay mucha desorientación, Leo, mucha incapacidad, yo diría que hasta mucho miedo de las autoridades de Tamaulipas a confrontar a los grupos como lo hizo la administración previa, y eso está generando un muy acelerado crecimiento de la violencia en Tamaulipas, ¿no? Entonces digamos que es a pesar de esta buena noticia de una disminución del homicidio, sí hay lugares donde las cosas siguen muy mal, y Guerrero, yo diría que Guerrero, Chiapas y quizás también Tamaulipas son los focos rojos, ¿no? Déjame preguntarte una cosa. Entonces, ¿el 25% de la caída de los homicidios dolosos es entre el 2022 y el 2023 o el último trimestre? Porque no me quedó claro. Esa caída la mencionó ayer en la tarde la secretaria, y es entre el año inicial de López Obrador con 2023. Ah, ok. O sea, es desde el arranque al 2023. Digamos, de 2018-19 al 2023. Exactamente, 2019 a 2023. 25%. Exactamente. Y las cifras que yo di ahorita de disminución y aumento en los estados son las anuales. Ok. De 23 versus 22. Ok, perfecto. ¿No? ¿Qué te dice esto, Eduardo? ¿Se está
ganando el esfuerzo, el combate a la delincuencia o no? Mira, yo pondría muchas dudas, Leo, en cómo están deteniendo la violencia en algunos lugares. Por ejemplo, estas mejoras en Sonora, en Zacatecas, incluso en el Estado de México, habría que ver si se deben a realmente un fortalecimiento de las capacidades de arresto, una mejora institucional de las capacidades de inteligencia de la policía, etcétera, o si más bien, como lo hemos platicado en tu programa, están generando algunos pactos de acuerdo en algunas zonas, justamente, Leo, para librar las elecciones. Acuérdate que estos acuerdos son efímeros, son de salivita, ¿no? Entonces, hablan con los jefes criminales. No como Marco Cortés los pone por escrito, los firma y luego los hace públicos. Exacto. Así es. Entonces, ahorita, y creo que aquí por ahí va tu observación muy aguda de que son puros estados morenistas, pues a lo mejor justamente están pensando en las elecciones y están armando acuerdos, Leo, que les alcance de aquí a junio. Así como hagamos una tregua de aquí a mitad de año, bajemos el homicidio para que no quitarle armas, digamos, a nuestros competidores, adversarios políticos, de que está creciendo mucho la violencia aquí. Y luego ya, no sé, en julio, agosto, bueno, pues podrían reiniciar las hostilidades. Esa es una hipótesis, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién ha hecho muy bien esto, por ejemplo? Me parece que Cuitláhuac en Veracruz y Astudillo en Guerrero, que han registrado bajas sistemáticas del homicidio en los últimos años, han sido como muy buenos negociadores políticos con los grupos criminales, ¿no? Básicamente les dan su zona de operación, les dicen, a partir de esta línea ya no te metas porque está otro grupo, y lo que evitan con eso temporalmente son estos enfrentamientos continuos que generan tantas víctimas, ¿no? ¿Qué podemos esperar para el 2024 entonces, Eduardo? Porque el último año electoral federal 21 fue durísimo en materia de violencia político-electoral, es decir, violencia relacionada con el proceso electoral. Mira, yo creo que lo que podríamos esperar este último año de la administración de López Obrador en materia de seguridad es que quizás se consolide la Guardia Nacional, que es un cuerpo que todavía no ha cuajado al 100%, pero curiosamente, Leo, su aprobación en las encuestas ha ido mejorando y ya está cerca del Ejército y de la Marina. Sí. También podemos esperar que algunos estados hayan consolidado, a falta, digamos, de apoyo de la Federación y que los hayan dejado solitos, que hayan consolidado sus policías estatales y algunas municipales, sobre todo de ciudades importantes como las capitales, ¿no? Estoy pensando en lugares, por ejemplo, como Querétaro, ¿no? Que ha ido mejorando. Definitivamente no es el caso de Nuevo León ni de Monterrey, que ha habido ahí un deterioro, pero por ejemplo en Baja California Sur es muy impresionante la mejora también el último año en la baja de homicidios y la consolidación de las capacidades policiales. Chihuahua, Leo, anda muy mal. Es una pena porque Maru Campos es una gobernadora capaz y le ha echado muchas ganas, pero sí hay un deterioro importante en la violencia, ¿no? Fíjate que el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, pues es el que trae ahorita la corona puesta en términos de reducción de la violencia, casi 40%. Como gobernador de Sonora. El último año, pues me parece que ahí ya, ahora sí, puso en práctica su experiencia y le está echando muchas ganas. Y porque un 40% de reducción del homicidio, pues sí, es meritorio, ¿no? Totalmente. Ahora, se empieza a escuchar mucho que hay muchos territorios. De hecho, el periódico Reforma hizo un reportaje, creo que este domingo pasado, de dónde están los puntos peligrosos, distritos electorales peligrosos, donde puede haber mucha violencia político-electoral, Eduardo. Sí, eso es un tema gravísimo, porque se trata de un fenómeno que está corroyendo nuestras instituciones electorales, ¿no? La violencia no es solamente contra precandidatos y sus familiares, sino contra los equipos de campaña, contra las autoridades electorales. Sí hay puntos rojos en varios estados.
Durante 2021, en el proceso electoral, más o menos 10 estados concentraron alrededor del 80% de los eventos. Eventos que son intentos de homicidio, Bueno, de candidatos. Hubo más o menos como, digamos, el año que precedió las elecciones de 2020 hubo alrededor de 400 eventos de violencia político-electoral, de los cuales 142 fueron homicidios. Sí. Homicidios ya sea de candidatos o de miembros del equipo de campaña o de partidos políticos, ¿no? Y esta violencia se concentra en lugares como Veracruz, como Guerrero, como el Estado de México y otros más. Y lo que es muy desesperante, Leo, es que cuando les toca pronunciarse a las autoridades electorales, hablemos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, pues ahorita básicamente están alzando los hombros diciendo, nosotros no podemos hacer nada, eso no es nuestra tarea, cuando creo que deberíamos esperar una postura mucho más proactiva con iniciativas de colaboración 100%. con autoridades de seguridad para un poco contener las cosas, Leo, porque ahora sí que van a agarrar al proceso completamente indefenso, sin ningún tipo de mecanismo para poder contener la violencia que se viene, ¿no? Pues aquí estaremos molestándote, Eduardo, para Encantado. darle seguimiento no solamente a la violencia político-electoral, sino a lo que pase, ¿no? Y desde luego, pues vamos a tener que analizar ya cuando haya propuestas, cuando finalmente las candidatas digan cuáles son sus propuestas para resolver este terrible problema. Sí. Gracias, Eduardo. Encantado, Leo. Eduardo Guerrero. Y hacemos una breve pausa. Viene Armando Rosales para hablar de la crisis del agua que se vive en la Ciudad de México. Regresamos.